Buenas noches, ¿cómo están? Está excelente. Yo no sé usted, pero se vienen tiempos buenos. Y cuando se vienen tiempos buenos, hay oposición. Tenga en cuenta eso. Cuando Dios quiere bendecir, hay oposición. ¿Listo? Cuando Dios quiere dar, siempre el enemigo se va a levantar para que eso no suceda. ¿Estamos claros hasta ahí? Y tenga en cuenta algo. La mayoría de las veces, cuando Dios quiere llenarnos, bendecirnos o hablarnos, el primero que nos habla no es Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted y yo recibimos una promesa de Dios y Dios nos dice que nos va a bendecir. Y nos vamos emocionados para la casa porque Dios nos va a bendecir. Pongamos un ejemplo. Yo les digo a ustedes, Dios les va a regalar un carro nuevo. Les va a dar un nuevo carro. O el que no tiene carro les dice, vas a tener un carro y usted se va emocionado para su casa. Y tiene unos ahorros en el banco, ¿cierto? Y usted dice, Dios me prometió. Y recibe una llamada y le dicen, te tengo un carro de segunda, pero vale tanto. Y usted dice, es justo lo que tengo en el banco. Y usted sin más dice, la respuesta de Dios. Lo compra y se le vara. Sí se le dice así varar acá al carro, ¿no? Cuando se daña. ¿Sí se dice varar? ¿Sí? Muy bien. Y se vara la semana. Y usted llega y le dice a Dios, Señor, pero si tú me prometiste el domingo en el servicio que me ibas a dar un carro y me llega esta oferta, lo compro porque era justo lo que tenía de ahorros. ¿Y cómo se me daña la semana? Y le reclamamos a Dios. Cuando Dios luego nos responde y nos dice, yo te dije que te compraras ese carro. Yo sí dije que te iba a bendecir con un carro nuevo. ¿Se acuerdan de esa palabra? No de segunda. Me preguntaste si ese era el carro que yo te estaba prometiendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchas veces, cuando Dios nos va a bendecir, diga conmigo, el primero que habla no es Dios. Aunque ya tenemos la promesa, tenemos que poner cuidado y aún ahí tenemos que poner en manos de Dios eso que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Yo vine a enseñar. Entonces, no tomen decisiones a la ligera, aunque Dios ya haya hablado. Vuelva y ore. ¿Listo? Para que no erremos. Porque así como usted y yo conocemos la promesa, hay un personaje por ahí que está en contra de nosotros y la voluntad de Dios que también la escuchó. ¿Listo? ¿Estamos claros? No hay nada oculto. Padre Santo. ¿Qué tal si usted me acompaña a Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4, versículo 1. Hoy me encanta que no esté toda la iglesia, me encanta. Me encanta porque hoy vamos a reconfirmar algo que ya les he venido diciendo. No sé si esa sea la palabra reconfirmar, pero pues esa me suena bonita. Voy a volver a repetir algo que ya les he venido diciendo. Y ya con esto va a culminar este tema para ya poder el domingo tratar otro tema distinto. ¿Listo? Primero, antes de leer, yo les he dicho a ustedes, obediencia, vamos a leer juntitos, tranquilos. Téngalo ahí, ya leemos, no se distraiga, ¿cierto? Ya no se distraiga, ya leemos, ya vamos allá. Eso es obediencia. Dejar los afanes es obediencia. Ya vamos a leer. Yo no me he salido de la palabra, creo que en ningún momento. Efesios capítulo 4 versículo 1. Téngalo ahí un momento. Y públicamente, que creo que los que están son más servidores que la iglesia como tal, y eso me gusta, me gusta. Me gusta porque públicamente quiero decirles gracias por toda la labor
por todo el acompañamiento durante toda esta semana. Creo que fue una semana bastante éxito. Eh, yo no sé cómo eran ustedes antes, no lo sé. Los colombianos no me contaron nada y ustedes me han contado cosas no muy chéveres de todos. Eh, no sé cómo eran antes, pero la verdad los felicito porque trabajaron en equipo, porque estuvieron pendientes, porque no tengo ninguna queja de ninguno, porque la verdad veo que lo que se les destinó a hacer, lo hicieron. No creo que lo hayan hecho de mala gana, lo han hecho de buena gana, lo hicieron en amor, lo hicieron en unidad, que es lo que estamos trabajando este mes, ¿cierto? La unidad del espíritu. Vi muchos niños bendecidos. Y recuerde algo, cuando Dios bendice, el pastor Jimmy alguna vez lo dijo así, que las bendiciones de Dios eran como una granada. Cuando cae la granada, explota y no solamente lastima al que está ahí, sino a todo lo que está alrededor. Así son las bendiciones de Dios. Cuando Dios lo bendice a usted, no lo bendice solamente a usted. Tenga eso en cuenta. Cuando le llega una bendición a usted, no es para usted. Cuando le llega una bendición a usted, es para bendecir a todo su entorno. ¿Listo? Tenga eso en cuenta. Las bendiciones nunca son nuestras, son para bendecir a otros. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, veo que tuvimos una semana bastante fuerte. Muchos trabajaron, dieron la milla extra. Hasta el último día vi la milla extra. ¿Sabe a qué hora se fueron ayer los que terminaron de hacer aseo? Las 9:30 de la noche, haciendo aseo. Me encanta, porque ayer terminamos repuntuales. 8:30 ya hemos acabado con todo. 1 hora haciendo aseo. Eso me encanta. Me encanta porque cansados, fatigados, sé que han tenido una semana bastante fuerte. Aún así, dieron la milla extra. Yo los felicito. Porque sé que Dios está alegre y porque Dios, a través de bendecir a sus niños, creo que nos ha bendecido bastante a nosotros. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabe? Esto lo compartía en el devocional y hoy quiero, cuando lo estaba compartiendo en el devocional, Dios me dice, termina de compartirlo al resto de la iglesia. Y yo dije, el resto de la iglesia, chévere. Y entonces cuando Dios dijo el resto de la iglesia, yo me imaginé la iglesia llena. Pero el resto de la iglesia son ustedes. No estoy excluyendo a los demás que vienen, no. Estoy hablando de que ustedes son la base fundamental de esta iglesia. Los que están, aún los niños, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Aún los que están aquí son las bases fundamentales de esta iglesia. Porque las oraciones de las personas mayores sí que nos levantan. Y esos niños se están levantando en poder para poder hacer. ¿Sí? ¿Cierto? Y esta niña va a ser una excelente predicadora. Me encanta. Me encanta porque tiene un corazón bastante fuerte para exhortar, para enseñar. Y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabe? Pablo no está hablando de dones. Pablo estaba hablando de un llamado. Y el primer llamado que Dios nos hace a usted y a mí es estar en unidad. Diga conmigo, el primer llamado que Dios nos hace es estar en unidad. ¿Sabe? Yo los he visto bastante unidos. Yo no sé si antes no eran unidos o si siempre ha sido así. Si siempre han sido así, los felicito. Si siempre ha sido así, los felicito. Pero esta semana los he visto bastante unidos. Son diferentes ministerios, alabanza, aún los chicos que hicieron la coreografía, los niños, pues los maestros de niños, los sugieres y demás, la junta sí que estuvo presente. Los he visto bastante unidos. Y tenga algo en cuenta, ustedes que son la base de esta iglesia, y es que el primer llamado que Dios nos hace es a estar unidos.
Y eso nos corresponde enseñarlo a los que estamos acá. O sea, ustedes no se pueden desunir, siendo ustedes los que están acá, y menos podemos permitir que los nuevos que lleguen estén desunidos, sino que estemos unidos. Es lo primero que Dios nos dice. ¿Sí? Quiero leerles esto. La forma como nos tratamos como hermanos revela si entendimos lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo quiero que se autoexamine hoy, porque hoy es para eso. Nos autoexaminamos, hablamos de la unidad, el domingo hacemos una apertura nuevamente a algo nuevo que viene para esta iglesia, porque sé que ya está empezando. Yo les dije que estaba orando por algo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué estaba orando? ¿Por qué estaba orando? ¿No se acuerdan ya? Esta iglesia tiene un problema que olvida. ¿Sí se acuerdan por qué estaba orando? ¿No? Se los dije desde el primer predica. Por un crecimiento, ¿se acuerdan? Y ese crecimiento ya lo he empezado a ver. Yo no sé ustedes. Pues desde el primer día hasta ahora los veo diferentes. Espiritualmente, pues. Yo les dije que quizás, si Dios me lo permitía, hoy les decía algo de parte de Dios, pero no. Dios dijo, esto último, para la base de la iglesia. El domingo hacemos apertura y el martes les digo lo que tengo para decir antes de que se acabe el año. Y a ti, igual. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Y yo quiero que ore por eso, porque sea Dios hablando. Y Juan 3, ¿me colaboran con esa oración todos estos días antes de que se acabe el año? ¿Sí? Perfecto. Versículo 3 del capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué debemos guardar usted y yo? ¿Qué debemos guardar usted y yo? ¿Qué dice ahí? Muy bien. ¿Qué debemos guardar usted y yo? Muy bien. ¿En qué? En paz. Usted y yo debemos de guardar la unidad en paz. O sea, para usted y para mí, así como Dios dice, guarda de toda cosa, guarda tu corazón, protégelo porque de él mana la vida. Dios dice, guarda como tesoro la unidad porque eso es lo que beneficia a la iglesia, pero hágalo en paz, siendo pacificadores. La pregunta, ¿somos pacificadores? O sea, cuando vemos a dos personas discutiendo en la iglesia, nosotros nos metemos para decir, hey, calmémonos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su postura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que diga la palabra, aquí no hay más discusión. ¿Sí hacemos eso? ¿Ustedes se acuerdan de Juan David, el chiquitico que les he hablado? El que vino acá, el negrito. Me encanta, porque si ve dos personas discutiendo en la iglesia, él dice, ¡hey! Y nos lleva a recordar la palabra de Dios. Entonces, aquí no hay edad para ser pacificados. Tengo un vivo ejemplo de yo creo que ya tiene como 7 años, pero es desde muy chiquitico, ya es así. 4 o 5 años ya nos cacheteaba a todos con la palabra. Y nos ponía a pensar, porque somos los grandes, se supone que somos más maduros. Pero me atrevo a decir de que de mi iglesia, yo creo que el primero que encabeza la madurez es Juan David pequeño. Y el resto ya siguen los otros. Honra a ese niño por lo que Dios ha hecho en él. Por eso hablo de él. Y dice, guardemos la unidad del espíritu. ¿Sí? La unidad viene de una raíz griega que significa estado de ser uno. La unidad la produce el espíritu. La iglesia la cuida. No se nos pidió inventar unidad, se nos pidió protegerla. Cuando yo les hablo de unidad, no deseo que usted quiera ser unido a su hermano como a usted le plazca. No. Cristo ya estableció una unidad como cuerpo para trabajar en función de Él, de su voluntad. A usted y a mí solo nos corresponde protegerla. O sea, que la iglesia no se desuna. No sé si se diga así, pero ¿me entienden, cierto? Profesores, si me corrigen.
A usted y a mí nos corresponde proteger lo que Dios ya estableció. Lo que Dios estableció, no lo que nosotros quisimos. ¿Les parece? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Vamos a ser protectores de qué? ¿De qué? Muy bien. El versículo 2, y ya con esto ya empezamos en orden, dice, fuisteis llamados, ¿sí? La vocación con que fuisteis llamados en el 1 y en el 2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Sabe? Nos da unas cualidades muy específicas para que usted y yo tengamos unidad. ¿Y cuál es una de esas cualidades? ¿Cuál es la primera que nos menciona Pablo en este texto? Humildad. ¿Y sabe qué es humildad? La humildad viene en varias partes. Una de las partes de la humildad es que usted puede reconocer que usted comete errores, pero que también tiene virtudes. O sea, no se deja pisotear. Un humilde no se deja pisotear por otro orgulloso. Pero un humilde, por característica principal, tiene la cualidad específica de que no pasa por encima de nadie. Eso es una persona. En Colombia confundimos humildad con pobreza. Yo no sé si ustedes acá también. El que es pobre decimos tan humilde, eso no es humildad. Hay orgullosos pobres, o hay pobres orgullosos que nos dejan ayudar. Un humilde reconoce cuando tiene una dificultad y sabe cuando se equivoca. Un humilde también sabe, como Pablo, y se les decía, no sé si esta mañana o estos días, creo que esta mañana. Pablo en muchas de sus cartas habla, yo apóstol de Jesucristo, yo escogido de Dios, yo santo, yo, y habla de sí mismo antes de empezar una carta. Que si uno lo oyera así hoy en día, ¿qué diría uno de esa persona? Tan orgulloso, ¿cierto? ¿Cómo habla de sí mismo para empezar un sermón? Cuando Pablo era humilde y reconocía quién era en Cristo y por ello. Un humilde capaz de reconocer sus virtudes y dificultades. Pero un humilde por nada del mundo pisotea a alguien para lograr algo. Y Dios dice que usted y yo debemos de guardar la unidad en humildad, sin pisotear a nadie. ¿Y también en qué más? Mansedumbre. Teniendo la fuerza, nuestra fuerza, bajo control. No reaccionar sin responder como Cristo. ¿Sabe quién es una persona mansa? Una persona mansa es el que es capaz de controlar sus emociones sin reaccionar, diferente a como reaccionaría Cristo. Y yo les hago esa pregunta. ¿Usted cuando se altera, cuando se preocupa, cuando se enoja, cómo reacciona? ¿Como Cristo reacciona? Y bueno, y como estamos hablando de reconocer errores, yo reconozco un error. Anoche yo estaba muy maluco, estaba muy indispuesto, me dolía todo. Yo salía a dar la palabra con los niños, pero la verdad yo no quería ni venir ni nada. Yo estaba muy maluco. ¿Sí? Estaba muy indispuesto. Salgo de acá y una persona en Colombia está pasando una dificultad sentimental. Su familia está pasando por dificultades, esa persona estaba sentimentalmente triste. Entonces me cuenta esto y mi reacción fue no muy buena. Yo le dije, o sea, yo estoy maluco, yo tengo tiempo para este tipo de cosas. Estoy enfermo, me siento mal, yo lo único que quiero es descansar. ¿Usted tiene un problema? Sí, está bien, usted tiene un problema. Y viene a mí a hablarme, no me hablo mal, pero viene a hablarme para recibir aliento o respaldo, palabras positivas en cuestión a la dificultad que está pasando, pero yo no tenía paciencia para eso en ese momento. Yo quería descansar. Estaba tarde de la noche, me fui aquí a las 9:30
Ya quería acostarme, me dolía todo mi cuerpo. Pues tengo para decirles que eso no es mansedumbre, que eso fue una falencia, que sin importar cómo me estaba sintiendo yo, no tenía por qué responder de otra manera. Y esta mañana en el devocional Dios nos hablaba que sin importar cómo estamos, nosotros también podemos ayudar, porque a eso fuimos llamados, no a no ayudar a otros. Claro, me acuesto yo a dormir, mando el último mensaje, me acuesto yo a descansar, y adivina a quién se le quitó el sueño. Aquel que ya estaba rendido, cansado, con sueño, ya no podía más, a ese se le quitó el sueño. Y para concluir esta pequeña historia, Dios me inquieta y me dice, "Hey, hay que pedir perdón, no es la manera de responder". Y hasta que no llamé a disculparme, a escuchar, porque ahí sí yo le dije, bueno, ¿qué pasa? Perdóneme, discúlpeme. ¿Qué aconteció? Me cuenta su historia, hablé con esa persona y ya ahí ya, ahí viene quien ya pudo volver a dormir. ¿Sabe? Para mantener la unidad entre nosotros, tenemos que ser mansos. Nosotros tenemos que ser humildes y nuestras emociones tenemos que tenerlas bajo control. No podemos dejarnos llevar por ellas. ¿Sí? Estoy hablando de anoche, algo recién. Que Dios me perdone y ustedes también si me quieren juzgar. Pero también dice con paciencia. Ah, qué genial. Capacidad de esperar sin rendirse, eso me encanta. La unidad necesita tiempo. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que todos nosotros no andamos al mismo ritmo. ¿Sí sabía eso? Porque si los pongo a todos a correr de aquí hasta la esquina de arriba, no todos vamos a llegar al mismo tiempo, ¿cierto que no? Pero la unidad trata de ser pacientes, sin rendirnos. Trata de esperar al otro y de entender que no todos manejamos el mismo ritmo. Por algo somos parte de un mismo cuerpo. No todos hacemos las mismas cosas, pero sí las podemos hacer juntos. ¿Sabe? Dios nos habla de guardar la unidad en paciencia. ¿Y qué sigue diciendo? Soportándonos con amor. Me encanta. Porque el amor es el vínculo perfecto, ¿sí? El amor es el centro de todo, el amor es lo último, es el punto final de nuestra vida, es la motivación correcta. Sin amor usted y yo no somos nada. Sin amor, la unidad solo sería apariencia. ¿Sí sabía eso? Y quiero terminar ya con esto hablando de soportándonos y no había visto la hora y ya es hora. Entonces yo creo que el domingo les termino de predicar de eso. Dice soportándonos. ¿Sabe qué significa soportar? Viene de viene de una raíz que significa sostener peso, permanecer aunque incomode. Diga conmigo, permanecer aunque incomode. Porque sí que nos incomodan ciertos hermanitos, ¿cierto? Ay, la presencia de ciertos hermanitos a veces sí que nos incomoda un poco. Bueno, yo no sé si a ustedes no les pasa, a mí sí me pasa a veces. No con ustedes, pero allá en Colombia hay ciertos hermanitos que digo, ay, como, ¿por qué no puede ser un poquito diferente? ¿Por qué no puede ser un poco más fácil? Pero dice, soportándonos unos a otros. O sea, que cuando a usted y a mí no nos agrade algo de mi hermano, no es motivo ni para juzgarlo, ni para criticarlo, ni para aislarlo. Yo conozco iglesias que cuando un hermano cae, lo aíslan. Qué rico fuera que lo levantaran.
Amén, por fe. Yo conozco iglesias, en serio, que cuando un hermano comete un error, lo aíslan. Y todo el mundo lo mira como bicho raro. Y tienen unos asientos especiales para la gente que comete errores. Y yo digo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y ahí entendí que lo que hace que hayan personas que no crean en Dios somos nosotros mismos. Diga conmigo, nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos encargamos de que hayan personas que crean en Dios o no. Y créame que la religión ha hecho tanto daño por tanto tiempo que hay tantas personas que conocieron de Dios y se apartaron y ya no quieren volver a saber de Dios por culpa de la religión. Dios nunca hizo nada, pero las personas, nosotros lo hicimos. ¿Y quién se encarga de remediar ese error? Si nosotros cometimos el error, ¿quién se encarga de remediar el error? Nosotros mismos. Así como hubieron personas como nosotros que mostraron a un Dios que no era, nosotros somos los encargados de mostrar un Dios que sí es. Obviamente, Dios es el que convence de justicia, de juicio, de arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que añade la iglesia. Pero nosotros somos los encargados de enseñar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo full? Y no se trata de aguantar por obligación, sino de permanecer por amor. Porque muchos me pueden decir, no, yo me aguanto al hermano. Yo no le digo nada, pero me lo estoy aguantando porque, ay, pues el pastor dijo que hay que aguantarlo, estoy obligado a aguantármelo. Pero no, es soportándonos en amor. ¿Y se acuerdan qué es amor? Yo he hablado con algunos de ustedes sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Saben qué es el amor? ¿Ah? El amor es sufrido. Muy bien, ¿qué más? No los escucho. ¿El amor es qué? ¿Paciente? ¿El amor es qué? Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. O sea, que si usted y yo nos soportamos en amor, no lo soporto para que usted haga algo por mí, sino que lo soporto para yo hacer algo por usted. De eso habla el amor. El amor no busca lo suyo ni se jacta de sus cosas, sino que se goza de la verdad y lo que hace el hermano, las metas o los sueños cumplidos del hermano. Eso es amor. Porque ahí la palabra de Dios no nos está hablando ni de pareja, ni de familia, está hablando de amor como tal, en su esencia pura. Lo que Dios hace con nosotros. Dios dio sin esperar nada a cambio. Eso hizo Dios, en amor. Dio a su Hijo y su Hijo entregó su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Y en amor, Dios mismo todo lo cree en nosotros. Cada vez que nosotros le pedimos perdón, ¿qué dice la palabra que hace con nuestro perdón? Con nuestro pecado, perdón. Lo olvida y lo tira al fondo del mar. Y Él ya cree en nosotros que vamos a cambiar. Y volvemos y la embarramos. Y volvemos y le decimos a Dios, perdóneme. ¿Y Dios qué vuelve a hacer? Vuelve a creer en nosotros. ¿Cierto que sí? Porque Él todo lo cree por amor a nosotros. Todo lo pudo por amor a nosotros. Lo sufrió todo lo que tenía que sufrir por amor a nosotros. El amor no es decir te amo como está ahí afuera porque siento cosas bonitas por usted, porque siento deseo, porque siento éxtasis, como dice el mundo constantemente por amor. El amor es esto en su esencia pura, de nosotros para nuestros hijos, de nosotros para nuestra familia, de nosotros para nuestro esposo, de nosotros para Dios y de nosotros para la iglesia. Usted y yo tenemos que soportarnos en amor, o sea, soportándonos, teniéndonos paciencia, soportándonos sin ser celosos, soportándonos no buscando mi beneficio, sino buscando el beneficio de mi hermano, soportándonos, aunque no me caiga bien, en que usted esté mejor, en cuidar de usted. Eso nos está hablando la palabra, ¿cierto? No estoy lejos de ahí, estamos ahí, en el texto, ¿cierto? No me he ido más lejos de lo que dice la palabra. La conocemos, ¿cierto?
La unidad no se prueba cuando todos pensamos igual, sino cuando decidimos quedarnos aún siendo diferentes. Yo no sé si usted ha conocido, yo he conocido y ya con esto voy a culminar. No terminé la prédica hoy, la terminé el domingo. Pero yo he conocido eh, predicadores, iglesias, que quieren formar a sus discípulos iguales a ellos y que todos sean iguales. Cuando la palabra de Dios habla de que la unidad en Cristo no es que todos seamos iguales, es que todos tengamos un mismo objetivo. No se trata de que todos nos comportemos de la misma manera o que todos toquemos la batería, porque entonces, ¿cómo hacemos ahí? No se trata de que todos seamos iguales, sino que aunque podamos entender que somos diferentes, todos podamos trabajar juntos. Así como les dije, esta semana todos son diferentes. A unos les cuesta más hablar acá, a otros no tanto. Me encanta la actitud de Lorena para motivar, para esto, para... No sé cuál es la palabra correcta, pero ustedes me entienden. Ustedes estudiaron. Tiene el don para eso. Me encanta la actitud de Sarita, como se los he dicho. Me encanta que sonríe y adore a Dios de esa manera, porque eso hace que otros quieran hacerlo de la misma manera. Me encanta cómo alaban los que alaban acá, los que estuvieron cantando, los que estuvieron tocando, me encanta. Porque cada uno de ustedes es diferente, pero lo hicieron juntos. Corrieron la milla extra de sus trabajos, de sus cosas. Les falta un poco la puntualidad, pero eso es para otro tiempo. Puedan llegar antecitos. Pero sé que trabajan, sé que viven lejos, sé que hacen cosas. Pero me encanta porque los vi trabajando juntos y yo los felicito. En serio que los felicito. Porque muchas iglesias, lo que ustedes hicieron esta semana no se puede hacer. Es imposible porque están divididos, cada uno quiere hacer como le da la gana. Y ustedes alcanzaron a sujetar, a someter, cada uno tenía su tarea asignada, cada uno cumplió con su tarea, hicieron más de su tarea. Vi a gente que no le correspondía sirviendo, llevando, haciendo aseo. Me encanta, porque de eso se trata. Todos somos diferentes, pero somos parte de un mismo cuerpo. Y lo que le pasa a mi hermano me tiene que doler a mí, por amor a Cristo. Y yo quiero que examinen eso. ¿Ustedes están viviendo así? En humildad, sin pisotear a nadie, en mansedumbre, sin dejarse llevar por sus emociones, en paciencia, soportándose los unos a los otros, en amor. Porque si no lo hacen, no se preocupe. La idea es hacerlo de aquí en adelante. Y si lo hace, hagámoslo mejor. Aquí no hay problema. Me encanta. Me encanta que Dios nos confirme una y otra vez. Y recuerde algo, ya para que terminemos. Es como de todos los predicadores, ¿verdad? Todos los predicadores dicen que ya van a terminar, no terminan. No odiaba, detestaba que dijeran eso. Y yo le estoy diciendo, bueno, Señor, perdóname. Este, hoy quiero que podamos examinarnos, ¿sí? Que si usted y yo éramos así, hagámoslo mejor. Y si no éramos así, que lo empecemos a hacer, ¿sí? Usted y yo no estamos unidos por gusto, sino por Cristo. Dice el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra salvación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sabe? Dios nos ha hecho un llamado y es a estar unidos. Y a usted y a mí nos corresponde cuidar y proteger esa unidad, sin dejarnos desviar de eso. Soportémonos en amor.
Cuidémonos en amor. Usted tiene una casa hermosa y ustedes son los pilares de que esta casa se permanezca. ¿Sí? ¿Qué tal si se pone en pie un momento?